Hola comunidad, ¿cómo estáis? Aquí estamos con la píldora de febrero. En este caso vamos a hablar de acoso escolar y bullying con Cristian Masdeu. Hola Cristian. Hola, Ángela. Voy a dejar que él se presente y vamos con las preguntas que me hicisteis llegar en la comunidad de WhatsApp, que fueron muchísimas. En esta ocasión no me he tenido que preparar yo ninguna, porque entonces hubiésemos hecho una entrevista eterna de larga. El acoso escolar, desde luego, es un tema que preocupa mucho, mucho a las familias y así nos lo han hecho saber. Así que, Cristian, cuando quieras puedes presentarte. Bueno, como ya me han dicho, mi nombre es Cristian Masdeu y soy criminólogo formado como coach, especialista en la intervención del acoso escolar. Bueno, deciros que me dedico a esto porque básicamente yo también sufrí acoso escolar durante prácticamente toda mi etapa escolar y encontré muchísimas estrategias y muchísimos patrones que esto a la larga, y profesionalizando mis estudios y demás, enfocándome concretamente a la intervención contra la víctima del agresor, pues me han hecho que a día de hoy pues tenga mi propio proyecto que se llama Pon Fin al Acoso y mi manera de intervenir, o que considero pues que es de alguna manera ecológica y sana tanto para la víctima como para los agresores. Entonces esa es mi función. Qué bueno, porque es verdad que creo que hay muchas herramientas de cara a las víctimas, pero en muchas ocasiones se nos olvida que el agresor también necesita una ayuda, que al final ese chico o esa chica que tiene ese comportamiento tan difícil, tan disruptivo y tan agresivo para con la otra persona, en la mayor parte de las ocasiones está pasando por un proceso muy difícil también. Entonces, me encanta recalcarlo. Pues vamos a empezar con las preguntas de la comunidad porque desde luego son muchas y algunas creo que tienen mucho jugo. En primer lugar, preguntan a dónde puede acudir un niño que sufre o ha sufrido o ha visto sufrir bullying en el centro escolar, pero no confía en los profesores porque dice que le han demostrado que miran para otro lado. Porque hay situaciones muy complicadas y la hija de esta mujer que hizo esta pregunta dice que cuando habla con su hija, que es adolescente, le transmiten la creencia de que no sirve de mucho contarlo, que como que no confían, ¿no?, en los profes del centro y no saben dónde acudir para que esa llamada o ese dar la voz de alarma surta su efecto, ¿no? Aquí siempre lo importante es mirar hacia adentro, es decir, cuál es mi situación en la que me encuentro y encontrar el punto de partida a que quién se lo puedo comunicar. Normalmente es difícil que el menor comunique una situación a no ser que esté al punto de desborde o, como yo le llamo, a que explote la bomba, y que eso comporte pues ciertas consecuencias o represalias por una parte o por la otra. Entonces, siempre intento que se miren a ellos mismos de alguna manera y cómo se está viviendo esa situación. Y a partir de ahí, eh, hablar con la persona que tenga más confianza, porque al final necesitas una cierta confianza a tú liberarte y expresar estas situaciones para que alguien considere que la situación hay que hacer algo. E incluso siempre digo que hay algún profesor, sea de cual sea la asignatura, que le puede echar de alguna manera un cable o algo que le pueda, es como coger a un aliado dentro del colegio, que eso le permita al menor seguir expresándose, al igual que existen ciertos cargos que ya están especializados también para actuar en estas situaciones, y que pudiera psicólogo o al mediador o al perfil, dependiendo de cada centro, tienen uno u otro, que sea la puerta que empieza a abrir ante todas estas situaciones. Siempre es buscar esa persona de confianza, al igual que pueden ser los propios padres, y que los padres de alguna manera puedan ir encauzando toda esta situación hacia un buen puerto, digamos, por así decirlo. Eso es. Yo creo que siempre tenemos, de mi etapa escolar recuerdo que siempre había un profe o una profesora
con el que siempre teníamos como más conexión, ¿no? Que nos parecía como más molón. Pues al final, si es quien más confianza te genera, igual es más fácil abrirse, ¿no? Con esa persona que yo qué sé, con el director, con el jefe de estudios, con el orientador del centro, si no tenemos ninguna confianza en ninguna conexión. Genial, pues vamos con la siguiente. ¿Qué programas desde las instituciones se están implementando para la formación del profesorado para afrontar el acoso escolar en los últimos tiempos? ¿Y hay novedades con respecto a 6 años atrás? Sé que novedad como tal no es que se estén formando, normalmente son los propios educadores, los propios profesionales del sector que se forman por su parte para ejercer una educación diferente o más respetuosa, y casi todos están yendo al coaching educativo, donde se trabajan mucho las herramientas a nivel de coaching, a nivel de sistémica, a nivel de inteligencia emocional, porque no se imparten cursos como tal en los centros para este tipo de perfiles, ¿no? Y al igual que me encuentro de que pues, una persona que ha estudiado magisterio y no se le está enseñando nada de lo que es educación en inteligencia emocional, en todos estos ámbitos que ahora se están llevando mucho con el ejemplo del coach de la voz, que tenemos todos muy al día a día, y que se enfoque estos papeles hacia esa tendencia, ¿no? A que haya una persona que pueda acompañar a los menores en esos temas. Entonces, formación como tal en todas estas cosas no existe, pero sí que está habiendo una tendencia a modificar, pues, las asignaturas de alguna manera que van más enfocadas hacia todo este abanico de posibilidades que nos ofrece el coaching y la inteligencia emocional, y que obviamente pues yo por mi parte también estoy intentando hacer llegar que todo esto se vaya involucrando dentro de los propios centros. Sí, es verdad que es una triste realidad al final que el sistema educativo no forme a sus profesionales, ¿no? Para esto. Eh, pero es cierto, de hecho, en las formaciones que imparto para familias muchas veces se inscriben profesores. Cuando voy a los centros, por ejemplo, muchos profesores me preguntan, oye, ¿puedo estar? Yo no tengo hijos de esta edad, pero si no te importa que esté en el aula, yo escuchando también, porque les interesa. Al final ellos trabajan con sus alumnos, pasan un montón de horas con ellos y también necesitan esas herramientas para trabajar con ellos y para hacerlo diferente, ¿no? Porque sobre todo en secundaria, que son los que más a mí me tocan porque ya son adolescentes, no todos son profesores por magisterio. No sé si a partir de segundo de la ESO ya no necesitan tener magisterio o pedagogía como base, ya son profesionales de otras ramas. Entonces es muy complicado ya sin esa base. Además, han hecho su formación para estar ahí, por supuesto, pero nadie les ha formado en esta inteligencia emocional de la que hablamos, en otras disciplinas y en otras maneras de trabajar con niños, niñas o con adolescentes, ¿no? Genial, pues vamos a por la siguiente. Yo creo que esta es de las que tiene migas. ¿Cómo detectar que nuestro hijo o hija está sufriendo acoso escolar si no nos lo cuenta? Vale. Aquí puedo soltar muchísimas píldoras de lo que podríamos detectar como tal acoso escolar, ¿vale? Pero no significa que el cómputo de ellas o prácticamente cada una de las cosas que diga puede comportar que sea acoso escolar, porque es necesario que esas acciones sean intencionadas y con un desequilibrio de poder de una persona hacia la otra, ¿vale? Y que todos estos síntomas o signos que puedo mencionar, que el propio menor los esté asumiendo como que le está sucediendo a consecuencia de todas las cosas que está sufriendo. Pero son indicaciones que, al tenerlas en cuenta, pueden darnos idea de que algo está pasando y que hay que haber un tipo de conversación con el menor al respecto para fianzar que realmente aquello que estamos viendo es así. Porque está en la etapa preadolescente, las hormonas afloran, hay muchos cambios
y todo eso pues comporta cierta gestión del menor, pero que teniendo en cuenta estos patrones puede ser que el menor está sufriendo acoso escolar. Por un lado, es la no participación al colegio, la ausencia o quedarse en casa por el hecho de que no quiere ir, básicamente. Puede ser que no quiera ir y que sea porque se encuentra mal en ese momento y ya está. Pero cuando ya es muy recurrente de que no quiere asistir al colegio, pues sería un indicador de que realmente tener un absentismo escolar es un factor a tener en cuenta. Otro tema es el tema físico. Cuando llega al colegio con moratones, con golpes, que eso obviamente es algo que se puede ver perceptiblemente muy rápido, pues tener un tipo de conversación, qué es lo que te ha pasado, por qué tienes este golpe, este maratón. Y normalmente estos golpes se intentan disimular para que los padres tampoco lo vean. Entonces, además, en este caso, en los preadolescentes y adolescentes es mucho más fácil de esconder porque en muchas ocasiones ya se duchan solos, ya no tienen tanta privacidad y tanta intimidad que ya padres y madres no están tan presentes, ¿no? Ya no les ven desnudos, por ejemplo, como puede ser con un niño mucho más pequeño, al que tú metes en la ducha, le cambias de ropa y demás. En este caso, padres y madres se pierden mucho porque a veces es simplemente porque se les levanta la camiseta porque se agachan y empezamos a ver cosas o van al pediatra y justo en el pediatra cuando les van a ocultar el pediatra ve cosas. Es más difícil, yo creo, en cuanto a que la familia se dé cuenta, más que nada porque hay muchas zonas visibles del cuerpo, pero hay muchas otras zonas que no se ven, ¿no? La espalda, el tórax, por ejemplo, las piernas. Yo creo que en adolescentes, al tener ya tanta necesidad de privacidad, igual es más complicado. es complicado, pero bueno, hay zonas cercanas que depende de qué ropa es difícil tapar, entonces, bueno, pues nos puede dar la alarma, ¿no? Y aparte de lo que sea físico, es también a nivel material, es decir, si le faltan cosas, si llega con las cosas rotas del colegio o el tema del desayuno al almuerzo, pues que pues no se haya podido comer porque se le han quitado, etcétera, etcétera, ¿no? Las jugarretas que se hacen a la hora de los recreos, pues es otro aspecto más a tener en cuenta. Otro tema es la bajada de notas. A lo mejor es posible que tenga unas notas más o menos asequibles y que de repente, pues, esas asignaturas de que sacaba muy buenas notas, pues empieza a haber una decaída. Puede ser por el mismo etapa adolescente, pues que estudiar cada vez le cueste más o tenga dificultades o cualquier otro aspecto, pero hay que tener en cuenta que, bueno, esa bajada de notas puede ser a consecuencia de que esté sufriendo acoso escolar también. ¿Qué más que se me venga a la cabeza? Que se me... Yo añadiría que comportamientos muy disruptivos y muy diferentes a los habituales, ¿no? Al final, muchas veces vienen a consulta contándome comportamientos y siempre tengo ahí, ¿no? Esa cosilla de estar pensando si es una de las posibilidades, porque a veces esos comportamientos disruptivos siempre hay un problema detrás, ¿no? Siempre eso es la punta del iceberg y yo voy rascando hacia abajo. Y a veces en el rascar encuentras que no es un problema de casa, sino que es un problema del centro escolar y que lo que hay, pues es que tienen un problema con un compañero, con una compañera y es su manera de llamar la atención y de decir a sus adultos, ayúdame, pero no sé cómo expresarte esto. Esos cambios de humor bastante bruscos de A a B, sin nada, sin ninguna consecuencia de por medio, pues también sería otro de los aspectos a tener en cuenta. Luego el tema de alimentación, el de abusar mucho o comer poco, dependiendo de las cantidades o del tipo de alimentación, si es más comida basura, etcétera, por el tema de que se encuentran en una situación de ansiedad, de estrés, que le está generando todo esto, ese día a día, pues a abusar de ese tipo de alimentos también sería un aspecto a tener en cuenta.
Luego el tema de las extraescolares, dejar de ir a extraescolares porque seguramente es posible que su agresor o su agresora esté en esa extraescolar que tanto le gusta y decida incluso cambiarse de extraescolar a lo mejor para no asistir a esa. Eso también sería otro tema a tener en cuenta. Con el tema de lo que es la ansiedad y el estrés, también sucede el tema de los sueños, que empieza a tener muchas pesadillas, tiene dificultades para dormir, lo de conciliar el sueño, eso es otro aspecto también. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando pregunto por estos temas, siempre hay un sueño como muy recurrente de que se encuentran como un estilo de precipicio o que se van a caer o que le van a hacer caer hacia un sitio que no sabe ni siquiera dónde va a caer. Pero como la empieza a ver ya, no hablamos de suicidio, ¿no? Pero empiezan a haber pues aspectos de caerse al precipicio, ¿no? De irse al vacío. Es otro tema que también hay que tener en cuenta si está sucediendo para hablarlo y indagar un poco sobre todo eso. Luego el tema con la alimentación, la anorexia y la bulimia, que aparecen a veces síntomas al respecto, sobre todo en el caso de las chicas, por el tema de la moda y los estereotipos Físico. físicos que se llevan o no se llevan, o la moda, etcétera, etcétera. Y al igual pasa con la ropa, es decir, de vestirse de cierta manera por formar parte del grupo o pertenecer, ¿no? El ser un mismo grupo entre ellos. Y luego si nos vamos más ya a la parte más grave de todas es las ideas de suicidio o las autolesiones, ¿vale? Que obviamente todas estas cosas se van a hacer escondidas y que es otro tema que, pues por desgracia, sucede y que ha salido también en muchas noticias últimamente sobre todo este tema, ¿no? De cómo puede ser que todas estas cosas previas que te he comentado, que son fáciles de detectar, que no es algo que no veamos, porque se puede ver de cierta manera, que no haya nada, no nos haya visto nada al respecto para que llegue al menor al final a suicidarse o a autolesionarse. Pero yo creo que a veces es una cadena de tanto para bien, que ese menor conecte con alguien que le escuche y la cadena vaya hacia buen puerto, ¿no? Como hacia que el menor hable con alguien que no le va a conectar con una persona que le ayude y el dolor, yo creo, ¿no? El sentirse solo, la creencia negativa que se forma alrededor tuya que formas alrededor tuya sobre ti mismo, ¿no? Con ese acoso, les lleva a tomar decisiones, desde luego, muy drásticas. Al final, y en la comunidad hay muchas madres que lo han vivido, el centro escolar no les escucha, o lo hablan con el pediatra les dice que son cosas de chavales, lo comentan con el pediatra les deriva a psiquiatría, y psiquiatría lo único que quiere es medicarles. Al final parece muy fácil esto de veo una llamada de atención, ¿no? Mi adolescente está pidiendo socorro a gritos de alguna manera y a veces dar con la persona que le vaya a escuchar y que le vaya a ayudar verdaderamente se hace verdaderamente complicado. A mí también me llama muchísimo la atención, pero vienen familias y me cuentan, no, es que nos derivaron a psiquiatría, lo único que querían era medicarle, claro, pero ahí no estamos solucionando nada. No, lo hablamos con el centro escolar nos invitó a cambiarnos de centro escolar al acosado. Y es como, Dios mío, cuánta gente perdida por el mundo, tanto profesionales como familias que al final se quedan en tierra de nadie. Y también está el problema de la conexión, que no hay un seguimiento por parte de cada uno de las personas a las que te puedan derivar. Que se pueda ver un seguimiento en conjunto y trabajar, abordar todo este tema de manera grupal, ¿no? Y no yo te hago esto, tú haces esto y ahí te quedas. Al final haces mucho, pero no haces nada. Eso es, sí.
efectivamente. Bien, pues vamos a por la siguiente. ¿Qué podemos hacer las familias para evitar que nuestros hijos sean los acosadores? Evitar, no se puede evitar nada, porque si evitas algo, seguramente sucederá. Entonces, al final, es como todo, ¿no? La educación que le enseñamos a nuestros hijos, las maneras en cómo los tratamos a nuestros hijos, eh, las formas en las que acompañamos a nuestros hijos, pues pueden ser una gran influencia a los comportamientos futuros, ya independientemente de que sea acosador o no, sino de los comportamientos que pueda tener cuando sea adulto, eh, porque al final todo eso es aprendizaje. Todo lo que veo, todo lo me empapo, todo eso lo utilizo o lo normalizo porque lo veo cada día y considero que se trata así de alguna manera, ¿no? Entonces, todo aquello que tú aprendas por parte de tu familia, por parte de pues, influencers, toda esta parte de las redes sociales y los videojuegos, todo eso los niños se empapan, se lo comen de alguna manera y si no se gestiona como debe de gestionarse, pues comportará que las conductas vayan para un lado o para el otro y el niño será que al final decida cómo quiera comportarse también. Pero esos patrones, por desgracia, están y es en lo que debíamos de mirarnos. Eso es. Al final yo creo que educar desde el respeto va mucho más allá de las cuatro paredes de nuestra casa, ¿no? Porque los niños y los adolescentes lo extrapolan a su vida, a su entorno, y así como son tratados, tratan. Es verdad que luego hay niños o adolescentes que tienen un problema en casa, pues de repente los padres se separan, uno de los padres abandona el hogar y empieza un comportamiento muy difícil de gestionar y su manera de llamar la atención a veces es acosar, dar un problema, al final un problema es esa llamada de atención de decir que alguien me escuche, que alguien me haga caso. A veces van contra otro compañero porque es su manera de expresarse y es difícil darse cuenta, ¿no? A veces es como, ¿qué le está pasando a este niño, ¿no? Que de repente no tenía, era un niño sin problemas y ahora ocurre esto, ¿no? Pues lo que había detrás en muchas ocasiones pues es eso, una familia que no funciona, un sistema que en casa tienen muchos problemas, una familia que no está pasando por un buen momento, sí. Más cositas. ¿Cómo y cuándo abordar el tema en casa con los niños para prevenirlo? Yo creo que esto desde el principio, ¿no? Siempre, Que lo llevamos al parque la primera vez. en todo momento, es decir, yo lo que siempre digo es intentar ser ejemplo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que tú hayas vivido, cualquier cosa que tú veas, intentarlo hablar y normalizarlo dentro de lo que es normal, obviamente, y de lo que puedes permitir o no puedes permitir como ser humano y como persona, ¿no? Y a partir de ahí ir trabajando cualquier cosa, incluso mostrar nuestra propia vulnerabilidad. Eso también les puede hacer reflejo a ellos de algún tipo de aprendizaje que no se habían dado cuenta, ¿no? Por la propia dificultad que tenemos nosotros a veces como adultos de mostrar nuestras emociones, de expresarnos, de soltarnos de alguna manera con esos jóvenes. Y de ante nosotros también hemos pasado por esas situaciones o que también hemos vivido esas situaciones. Y eso al menor también le hará cambiar el chip de alguna manera o le activará el sistema. Decir, hostia, a mi padre también le ha pasado esto, a mi madre también le ha pasado esto, pues no me lo esperaba, ¿no? Y es por la falta de comunicación, de expresarse, de gestionar todas esas emociones que en ese momento están sucediendo. Al Eso igual es. que con el tema del duelo, a veces dice, ¿qué hago con el niño? ¿Le explico, no le explico? Hablamos sobre el tema, hay que normalizar las cosas y cuando las cosas sucedan, pues es el momento oportuno de aprovechar y decir, bueno, pues sentémonos y hablemos sobre este tema. Y sobre todo con el tema de la sexualidad, también es otra cosa que cuesta hablarlo. En la edad que sea y que tenga curiosidad, pues hay que expresarle y dentro de su nivel evolutivo, obviamente, pues
se le explicaban las cosas y hay un montón de recursos, de libros que se pueden utilizar si es necesario. O sea, Sí. hay maneras de hablarlo dentro de su etapa evolutiva, de lo que pueda saber. Eso es. Al final todos pasamos por esa etapa en la infancia del preguntar, 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 preguntar. Si ahí no les escapamos, si ahí no les cortamos esa curiosidad, es más fácil que cuando llegan a la preadolescencia, a la adolescencia, estén abiertos a preguntar y quieran además buscar esa respuesta en nosotros, porque sobre todo hoy en día con redes sociales y con los móviles que todos tienen en la mano, es muy difícil buscar la respuesta en un lugar que nunca vamos a saber si es fiable o no es fiable. Entonces, si les hemos dado el pie y la confianza para que la respuesta la tengamos nosotros, yo creo que es más fácil estar en un entorno seguro al final. Oye, y que al final dices, es que no sé qué decirle, no sé qué responderle, no tengo respuesta a eso, pues tan fácil como decirle, oye, ahora mismo no te sé responder, me informaré un poco, hablaré con tal persona y en cuanto sepa la respuesta yo te la comento. Pero dar espacio y decir, hostia, ahora me has dejado aquí bloqueado, no sé qué contestarle. Bueno, pues contestarle la sinceridad, pues no sé qué decirte, hijo mío. Tiempo, claro. Déjame que me explore un poco, si quieres exploramos conjuntamente y miramos lo que está aquí mirar y ya está, o sea, total naturalidad ante esas situaciones. Ya, yo digo que hay que ser muy humildes. Si no lo sé contestar, lo digo, no me sé la respuesta para eso. ¿Qué me lo voy a inventar? Para todo. Entonces, vamos a buscar juntos esta información o déjame que busque la información y luego lo valoramos juntos. Oye, me han recomendado este libro. ¿Quieres que lo veamos juntos? Y ya está. Vale, pues vamos a por la siguiente. Si el colegio lo niega, la situación de acoso, y creo que mi hijo está sufriendo acoso, ¿qué puedo hacer? Más allá, más allá del teléfono habilitado contra el acoso, creo que siempre hay una desprotección a las víctimas e incluso se las culpabiliza en algunos casos y se las estigmatiza, se les pone la etiqueta. Aquí, por desgracia, es tener pruebas. Es decir, demostrar de alguna manera que eso es verídico y eso está sucediendo. Cuando son temas físicos, pues es muy fácil. Se va al médico, tiene un informe y demás para que se pueda demostrar un partido de lesiones. Y si no, pues hay que buscar pues, otros profesionales que de alguna manera validen que eso está sucediendo o que se está llevando un proceso de terapia o lo que sea ante esas situaciones para que, porque por desgracia los temas psicológicos son más difíciles de alguna manera de demostrar y que esos se vean afectados, pero que se puedan demostrar de alguna manera. Y me sabe mal a veces porque digo, es que tengo que demostrar algo que estoy pasando. Sí, y sobre todo si son temas muy complicados y que hay que ir a nivel judicial, pues esas pruebas hay que tenerlas sí o sí para la hora del juicio, por desgracia. Con lo que comporta también eso para la víctima. Pero todo aquello que puedas demostrar, e incluso si lo has podido presenciar o hay algún menor que lo haya presenciado, pues que sea un soporte más ante la veracidad de que lo que estás diciendo es así. Eso es. Hoy en día yo creo que al final, esto me lo comentan muchísimas veces las familias, los chavales, los adolescentes no saben gestionar los grupos de WhatsApp, sobre todo al principio de la educación secundaria, y en muchas ocasiones, a veces hay abuso como tal, en otras normalizan la violencia y los padres cuando se meten y leen se echan las manos a la cabeza, evidentemente, ¿no? Pero en muchas ocasiones el acoso existe y lo mismo que tienen en las aulas lo tienen luego en el grupo de WhatsApp de la clase. Ese grupo de WhatsApp es una fuente de pruebas irrefutable, vamos, porque ahí está escrito, esa conversación se puede descargar, se pueden hacer pantallazos y desde luego eso lo podemos presentar, evidentemente. Aunque es algo de fuera del centro, pero esto es como en mi época, que no había... Cuando nos pegábamos en la puerta del instituto, bueno, cuando se pegaban, porque yo creo que nunca me pegué en la puerta del instituto, al final esto se llevaba al aula y se trabajaba en el aula, porque tú te pegas a la salida del instituto con tus compañeros del instituto,
Pues esto es un poco lo mismo. Si ese WhatsApp no es del instituto, pero si ese abuso existe en ese WhatsApp con compañeros de clase, evidentemente en el aula hay que trabajarlo, hay que tratarlo en el centro educativo. Vale. ¿Cómo y de qué herramientas disponemos los padres para evitar que eso suceda? Imagino. Hablo siempre en el caso de que no haya consenso entre colegio y familia. Aquí hay una figura, ¿vale? Que es como la policía. Nosotros tenemos la policía que nos hace cumplir nuestras obligaciones y nuestros deberes, ¿no? Entonces, a nivel educativo hay el centro que se llama inspección educativa, ¿vale? Cuando en el colegio, en este caso, no nos hacen caso, tenemos pruebas, podemos demostrarlo y aún así el colegio no hace nada, qué cosa que tiene la obligación de escucharnos y de activar el protocolo que deberían de tener, ¿vale? Porque digo deberían porque a muchos no lo tienen como tal o no saben cómo gestionar todas estas cosas, dependiendo del colegio. Pues tenemos inspección educativa, que es la policía de los centros escolares, ¿vale? Que nos puede ayudar ante estas situaciones, ¿no? Porque al igual que tienen que haber unas inspecciones de que se están cumpliendo pues, los planes educativos, pues está este perfil que podemos también acercarnos y derivarnos, dependiendo de nuestra comunidad autónoma, para que ellos también se pongan frente de la mesa y hablarlo, ¿vale? Porque cuando se activan protocolos de intervención, dependiendo del grado de complicación del caso, estos perfiles también están dentro de ese seguimiento para que corroboren que se están llevando a cabo, que se están cumpliendo los plazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esa figura como tal que nos podemos hacer llegar si es necesario. Y a más, hasta donde yo sé, Cristian, corrígeme si me equivoco, al menos en Madrid, si tú denuncias en la policía, por ejemplo, tienen equipos especializados que activan el protocolo con el centro. Porque he tenido un caso cercano y como el centro no tomaba medidas a priori, la madre del chaval fue a la policía, claro, había que tomar medidas y la policía entonces se acerca al centro, toma medidas, hay equipos que se dedican a toda la atención a menores y el centro se vio obligado, evidentemente, a abrir un protocolo de actuación, claro. Sí, claro, tú como ciudadano también puedes ir a la policía y denunciar el caso. Pero bueno, lo ideal sería que el propio centro se tome el asunto como tal y que intervenga ante ellos. No tiene que ir a alguien exterior como la policía o la inspección educativa para que hagan algo al respecto. O sea, pero sí, también podrías hacerlo, obviamente, claro. Por desgracia, no siempre ocurre. Yo me he encontrado ya en esta ocasión era algo personal, no era un tema de trabajo, pero en otra ocasión también un tema personal, alguien cercano, era una niña, todavía no era alumna de la ESO, y pues como 6, 7 años, el centro la invitó amablemente a marcharse del centro y era la acosada. Así que... Cuando hay que hacer, chupar. No siempre esto se lleva por un buen camino y en este caso la familia, evidentemente buscando el bienestar de esa niña, ¿no? Pues la cambia de centro, porque al final, ¿qué haces? Tienes a la niña allí sufriendo mientras que el centro quiere abrir ese protocolo o no abrirlo, pero claro, no todas las familias tienen posibilidad de hacer esto a mitad de curso, en cualquier momento. No es todo viable para todos, evidentemente. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo ayudar a los niños para que no pasen de ser objeto de burlas a los actores de ellas? Por si, o sea, lo hemos hablado antes, ¿no? Sufre la víctima, pero sufre también el abusador. Es fácil que se cambien de papel, digamos. Sí. Los abusados a veces se convierten en abusadores. Sí, la verdad que hay la tendencia a que haya ese papel. También puede ser que el grado de ser víctima a ser acosadora
no sea tan elevada como como está sufriendo la propia víctima, ¿no? Pero al final la manera de gestionar todo ese dolor, ese sufrimiento que está teniendo, pues es ejerciendo esa acciones hacia otra persona que considera por debajo de sí misma, ¿no? Porque tiene ese nivel de desequilibrio, ¿no? Por parte de la otra persona. Entonces, la tendencia esta de cuando eres víctima pases a ser agresor en cierta medida, dependiendo de la casuística. Pero al final, lo que estábamos hablando antes, el propio agresor también es víctima de sí mismo, porque está pudiendo a lo mejor sufriendo una situación en casa bastante desagradable por su condición económica, por situación de los padres que estén en procesos de separación, porque esté siendo acosado sexualmente por algún familiar o por alguna persona externa de otro sitio. Al final, ese cúmulo de aspectos que el niño está sufriendo puede hacer que también se convierta en agresor, o sea, el desencadenante que esté ejerciendo esa situación. Entonces, lo que yo digo es que al final los agresores no dejan de ser víctimas de sí mismos, de ese sufrimiento. Entonces, bueno, los hemos etiquetado como agresores, pero al final no dejan de ser víctimas. Lo que pasa es que trasladan todo ese dolor hacia la persona que tiene al lado, que es su grupo de igual, que es el que tiene más accesible, ¿no? De que le puede hacer de alguna manera daño y que eso tenga consecuencias al respecto, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo, que luego está el acoso de alumnos a profesores, que también se da, pero es más frecuente hacerlo con tu persona que tienes al lado. De acuerdo. Más preguntas. ¿Hay un tipo de niño más propenso estadísticamente o de alguna otra forma a sufrir acoso? ¿O por el carácter del niño es más propenso a esto? A mí me gustaría decir que sí, que existiese, ¿no? Porque así pues podríamos de alguna Sobre manera asimilar o no y detectar más fácilmente todas estas situaciones. Pero por desgracia no hay. Y hay aspectos que pueden ser eh, el inciso, ¿no? De que esos comportamientos se ejerzan, ¿no? Como el tema de la vestimenta, el tema de la etnia, el tema de la orientación, el tema de la religión, cualquier aspecto que para al menor le pueda hacer gracia de alguna manera y eso lo pueda utilizar para que al final se pueda burlar o humillar a esa persona, pues lo utilizará. Yo empecé con que se rían de mí con las gafas. Luego empezaron que si estaba muy delgado. Luego pasaron con el tema de los braques. Luego pasaron, o sea, cualquier cosa o novedad que el menor tenga o que le haga la facilidad, ¿no? De utilizarlo, al igual serían con mi nombre. Y mi nombre es Cristian, que tampoco tiene nada del otro mundo, pero también lo llegaban a utilizar. Cualquier cosa que se pueda utilizar, pues tirarán para adelante. Y al final, pues dependiendo de, del nivel de aceptación que perciban que le tenga, pues irán más hacia ese tema o cambiarán de otra cosa porque verán, bueno, esto ya no le resulta ninguna reacción, ¿no? Pasa ya como que se nota monótono, ¿no? Si lo intentan con un niño que le pone un límite, ¿no? De es como no te vas a reír de mí, pues siguiente. Si él Con si otra está cosa o con otra persona. Al claro, final es eso, la gracieta, ¿no? Que le pueda generar a ese niño y utilizarlo hasta que explote o no explote, o reaccione o no reaccione. esto deja de manifiesto, Cristian, la importancia de educarles en el respeto y en los límites, tanto los que se ponen en casa como en los que ellos pueden poner. Es decir, que su cuerpo no lo toca a nadie, que podemos decir que no, que no tenemos que aceptar cualquier cosa de cualquier persona, por mucho que sea mayor que nosotros o que tenga más poder, eh, porque yo creo que es educarles en esa seguridad en sí mismos, ¿no? En esa autonomía, en ese poder personal para establecer su respeto de una manera sana, pero al final poner ese límite y decir hasta aquí, no vas a poder conmigo, es súper importante. Claro, cuando queremos educar niños sumisos, niños obedientes, es mucho más difícil porque tú le educas como obediente en casa.
pero es que lo va a extrapolar a todo. Si yo educo a un niño que puede poner límites en casa, también va a poder poner límites en el centro escolar, ¿no? Al final, yo creo que ahí la manera de educar en casa tiene un porcentaje, una importancia increíble, porque ese niño sumiso, al final va a ser sumiso en todos sus ámbitos y llegará sumiso a la vida adulta si nadie lo resuelve. Ahí es cuando el menor, cuando se ve en esas situaciones, va explorando hasta dónde está la barrera, ¿no? De aquí no paso más. Claro. Y luego es cuando pasa que cuando ya está sobrecargado de esas barreras constantes, que explote y al final pues el etiquete agresor a la persona que está sufriendo acoso escolar desde primeros de la ESO, por ejemplo, por así Claro, decirlo. porque Porque es cuando se ve que la otra persona rebota, pero la otra persona no tiene la culpa. Y claro, es todo lo contrario. porque a lo mejor llega un punto en el que se toman la justicia por su propia mano, ¿No? O tanto sea, si no se han escuchado como si no han podido expresarse. a ver, de alguna manera hay que soltar y si no se suelta, pues se soltará de malas maneras Para seguramente. de alguna manera, claro, eso es. Vale, siguiente pregunta. En cuanto al perfil del adolescente propenso, yo aquí preguntaría sobre todo si se vigila más cuando son niños con discapacidades. Ostras, es un melón muy grande, claro, pero mm, yo no creo que haya protocolos diferentes, ¿no? No, al final es una propia discriminación como tal. Es otro tema más, es decir, igual que el físico, la orientación o la religión o la etnia, pues la discapacidad es otro más. Claro. Eh, la importancia de trabajar no solo con la víctima, sino con su entorno, que es lo aconsejable porque creo que es una situación difícil de manejar y la mayoría no sabemos. ¿Dónde está el término medio entre la sobreprotección y el pasotismo, entre comillas, o no darle importancia a lo sucedido? A ver, sobre este tema, aparte de la sobreprotección, ¿vale? De dónde está el límite, es también la sobrereacción, y es algo que a veces no se menciona. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el impacto a lo mejor que el menor está percibiendo no es lo mismo que tú puedes estar percibiendo cuando te mencione o te hable cualquier situación, ¿no? Entonces nos ponemos la mano a la cabeza, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, y interpretamos o sobre reaccionamos de manera sobreprotectora ante esas situaciones. Entonces hay que buscar el equilibrio porque hay que saber realmente cuál es el impacto que está teniendo en el menor todo eso que está viviendo. Y a partir de saber cuál es ese impacto o cómo lo está percibiendo interiormente esas vivencias, empezar a trabajar de qué manera podemos proteger a ese menor, ¿no? Para no hacernos a esa sobreprotección, porque si lo sobreprotegemos va a hacer que se estanque y eso le va a perjudicar de alguna manera a que el mismo menor se pueda enfrentar a ese tipo de burlas o que encuentre estrategias para afrontarlas, ¿vale? Porque al final tiene que encontrarlas que le permitan pararlo sin que tenga más consecuencias para sí mismo. Y luego la dejadez, ¿no? De normalizar conductas que no deben de normalizarse. Y aquí viene la comunicación, ¿no? De constantemente que haya una comunicación de una parte y de la otra para que se sepa pues qué está pasando, si pasa algo o incluso cómo te ha ido en el colegio, que a veces con los adolescentes es difícil porque que no les gusta hablar mucho o prefieren dedicarse a otras cosas, ¿no? Antes que hablar de cómo ha ido el colegio. Pero buscar momentos de reflexión, de tener esa conversación sana, saludable de padre a hijo o de madre a hijo sobre estos temas, ¿no? De cómo te ha ido el colegio. ¿Hay alguna...? Normalmente busco preguntas tipo, ¿hay alguna cosa que te haya llamado la atención el día de hoy? ¿O A hay mí, ¿qué ha sido lo mejor de tu día y algo qué que ha ha sido pasado en tu qué ha día o sido lo más triste, peor? lo más triste? ¿O qué es de lo que has vivido? ¿Habría algo que que cambiarías? Mm, Buscar ese tipo de preguntas que van mucho a reflexionar, a buscar, a indagar un poco, no lo superficial, lo típico, pues sí, ha ido bien. Ahí, ¿qué tal las notas? Pues bien, he sacado no sé qué. Vale, no sé, buscar preguntas
que vayan enfocadas un poco más a que haya una comunicación Sí, sí, entre no. los padres. Entonces, creo que el nivel sería ese, ¿no? De que exista la comunicación de un lado por el otro, que haya pues esa curiosidad, por así decirlo, ¿no? De que haya esas preguntas y no sobre reaccionar, porque la sobrereacción también puede bloquear al menor y eso que comporte pues, a esa sobreprotección. Cuando se abre, y esta pregunta es de mi propia cosecha, cuando se abre un plan de actuación, Cristian, ¿se trabaja con las familias más allá de el trabajo que se hace con el niño y de darles un reporte? Es decir, a los padres se les da ese apoyo, ese sostén, esa gestión emocional, esas herramientas para gestionar o poder sostener la emocionalidad del niño en casa. No tengo constancia de los casos que he llevado que eso se ofrezca, sinceramente. No tengo constancia porque como también por mi parte hago ese tipo de seguimiento, porque a veces es necesario no solamente trabajar con el menor, sino con la familia, No. ir paralelo en las dos líneas. Entonces, no he llegado a ver que alguien me haya comentado o que le hayan ofrecido esa situación Ese apoyo. que dices. Es muy triste, pero en muchas ocasiones las soluciones a este problema es ir por la vía privada. Contratas a un profesional, un psicólogo, un coach, alguien que te ayude a ti y a tu hijo para poder salir de este atolladero y para poder encontrar una solución y encontrar las herramientas, porque a veces el centro no nos lo pone fácil, a veces no están las herramientas, a veces ni siquiera existe el protocolo, no siempre es tan sencillo como que el centro abra, o sea, sería lo ideal, ¿no? Que cada centro tenga su protocolo y que se activase las veces que sean necesarias para atajar este problema, pero De hecho, no sé si fue en un momento, desde el BOE han incorporado la figura de protección del menor, ¿vale? Que sí que va a la figura esta de que haya esa persona que interviene en esos tipos de conflictos. Sí que lo hacía el psicólogo o el educador, que hacía como mediador y trabajaba con el menor y demás, pero tiene que haber una figura como tal que se dedique exclusivamente a gestionar todos estos tipos de conflictos. Y esta figura también entra dentro de las familias, o sea, de darle soporte ese, ¿no? que más he mencionado de si existe para ayudarlos de alguna manera a todo eso, ¿no? Porque al igual que se hace con el menor y se hacen tutorías con su profesor y demás, y pueda venir la familia si es necesario o se considera, pues que haya esa persona concreta en los centros. claro que me parece súper importante. Al final, esos padres, ¿no? Yo creo que saber que tu hijo está siendo acosado o que tu hijo ha sufrido acoso, igual tú te estás enterando 3 años después, al final en ti eso te tiene que abrir las carnes, ¿no? Como se dice coloquialmente, y te despierta un montón de emociones que, claro, hay que gestionar, hay que sostener, hay que tener herramientas y no todas las familias las tienen, evidentemente, no todas las personas tienen ese grado de apertura o de conocimiento o de inteligencia emocional. Vale, y vamos, yo creo que es la última pregunta ya. No, nos quedan dos. Por motivo de acoso, la Comunidad de Madrid me permite un cambio de centro escolar de mi hijo a mitad de curso. A ver, Cristian no es de la Comunidad de Madrid, entonces esto va a depender un poquito de cada comunidad. Coméntanos de lo que tú conoces, Cristian. Al final, todo, por un lado, viene el nivel de conflicto o de alerta en el que se encuentra el menor, ¿vale? O que se cataloga el menor, que se le pueda dar facilidades a esos tipos de cambios o de movimientos. Porque ya te digo, como te he mencionado antes, cada protocolo, cada comunidad es diferente. Sí que hay un estándar que lo da el ministro de Educación, pero al final, como cada comunidad tiene te lo diré mañana, su gestión de los centros, pues aplica o modifica ese protocolo de intervención que existe estándar para aplicar. Entonces, claro, ahí pues dependiendo de la comunidad, del centro o colegio que te encuentres, pues
optará con mayor facilidad o con menos facilidad esos tipos de cambios para el menor. Es lo único que te puedo decir. Vale, o sea que la comunidad establece o sea, el gobierno central establece unos mínimos, ¿no? Digamos, y luego cada comunidad y cada centro puede, a partir de ahí, ¿no? Elaborar su plan de actuación. Vale. Y para terminar, ¿cómo reconocer el perfil del acosador? Si tuviéramos uno en casa, ¿cómo tratarlo? No sé si... comenta, no sé si habéis leído Invisible de Eloy Moreno. Yo lo leí con mi hija mano a mano hace unos años y es muy bueno, lo recomiendo. Sí, la verdad es un libro muy recomendable, lo podéis leer sin ningún problema. De hecho, un muy buen libro para tratar, sobre Sí, todo con preadolescentes y adolescentes, que quizá la conversación se hace más difícil, el tema del acoso escolar. sí, la verdad que es un libro que se ha vendido muchísimo y yo Sí. lo recomiendo que lo leáis, aunque sea vosotros mismos como padres, es interesante leer. Y la pregunta era que se me ha ido. Hacer el perfil del acosador y si fuera el caso de nuestro hijo o nuestra hija, cómo tratarlo, es decir, cómo gestionarlo en casa. Eh, Aquí, pues, como he mencionado un poco antes, el agresor sigue siendo víctima de algo o algo está viviendo que sea, esas conductas que hace sea la alarma de algún problema que está viviendo, ¿vale? Entonces, aquí hay que ver qué es lo que está sucediendo y de qué manera se puede ver a un agresor. Se tiende a hablar que suelen ser bastante autoritarios y con falta de límites, ¿no? De que las normas y las reglas que un adulto o un referente diga, pues se las salte un poco por la torera, ¿vale? Y vaya mucho por la suya. Luego ya está el tema mm, de abstenerse a ir a clase y hacer muchas campanas para no ir a clase y dedicarse a hacer otras cosas en la calle. Es otro tema que también da la tendencia hacia ese tipo de perfil acosador. Luego el tema de vandalismo, etcétera, también es otro tema. El consumo de drogas o de tabaco es otra tendencia más que se acumula ante esos tipos de perfiles. Ante más de relaciones sexuales, a veces pues es otro desencadenante que se puede incluir. Pero es como todo. Cualquier menor puede hacer alguna de estas conductas y no significa que por ello sea agresor. También puede ser víctima y hacerlo. O sea, Claro, al final son llamadas de atención. En muchas ocasiones, son o sea, llamadas de atención. esto no es como, iba a decir como en medicina, pero es que la medicina tampoco es una ciencia exacta. Esto no es una ciencia exacta. Es decir, no es que estos síntomas nos lleven a ser acosadores y estos otros a ser víctimas, ¿no? Al final son signos y síntomas que nos hacen una llamada de atención y yo tengo que rascar lo que hay debajo Claro. para descubrir. Al final, con lo que me enseñaron, ¿no? Se hace un perfil psicológico de la persona y viendo tantos estudios que se han hecho sobre el acoso escolar, pues se ve la tendencia, ¿no? De que particularmente, pues en los casos de agresor, pues se desencadenan muchas de estas conductas y a nivel de víctima, pues todas que te he mencionado al principio, ¿no? Pero no, eso no implica que La vuelta a la tortilla y sea al revés. que eso comporte que lo sea como tal, pero sí son indicios pues que se ven recurrentemente en ese tipo de perfiles. Entonces, bueno, nos da alerta de que pues, hay que hacer algo, hay que intervenir para, para que no vaya más, porque al final todas estas conductas al final se llevan a la etapa adulta, o sea, todo eso se arrastra y en la etapa adulta se ve reflejadas todas esas vivencias y eso puede comportar pues que esa persona al final sea una persona delictiva o sea consumidora de algún tipo de droga
que eso lo haga como un hábito en su día a día. Sí. Entonces, bueno, esos tipos de relaciones al final sabemos qué puede comportar, ¿no? Y hacia dónde le puede llevar, que no tiene por qué, pero tiene más facilidad de alguna manera a ese tipo de delitos ya a nivel adulto, y que en eso pues no sé, el consumo de drogas, pues depende de qué droga, tiene su riesgo, y que eso tenga una necesidad de consumo diario. Efectivamente. Y al Todo final esto, consumos superiores van haciendo una escalada a consumos superiores o a drogas más fuertes, claro, porque vamos creando lo diré, el cuerpo lo normaliza, entonces es como, dame más. claro, En esto, Cristian, yo siempre tengo la idea, ¿no? De que si nos llaman un día del centro escolar y nos dicen tu hijo está sufriendo acoso escolar, por supuesto, te tiene que despertar una cantidad de emociones muy intensas y muchas a la vez, y tiene que ser muy difícil. Pero si te llaman del centro escolar y te dicen tu hijo está siendo el acosador, necesitas humildad a borbotones, porque asumir que tu hijo está siendo el acosador, y además que se te abren dos vías, una el problema que debe tener por debajo y otra el acoso como tal, y que se van a tomar medidas para cortar esto, y medidas en las que tu hijo o tu hija, por supuesto, se le va a separar probablemente del grupo, se le va a cambiar su dinámica. Claro, me parece siempre como muy difícil, me parece mucho más difícil asumir, y a lo mejor esto es una percepción propia, que tu hijo es el acosador a que tu hijo es el acosado. De hecho, la mayoría de familias, hace poco lo hablaba con una familia además, su primera defensa es, no, mi hijo no está haciendo eso, mi hijo, ¿cómo va a hacer eso mi hijo, no? En ningún momento. pero que no lo ves como, pues sí, es un borrachón, eso no, Claro, pero hay cosas que, pues obviamente se tapan, no se quieren enseñar, y es así, o sea, que tampoco pasa nada, o sea, eh, no te digo que esté bien, ni mucho menos, pero, oye, está teniendo un problema, veamos qué es lo que está sucediendo. efectivamente. Es lo que hemos dicho, habrá un problema mayor que cuando rascas aparece, y hay que trabajarlo ese problema, y qué es lo que necesita realmente, porque al final son llamadas de atención, son menores, no saben muchas veces gestionar todas estas cosas, no saben, normalizan muchas cosas, Sí. y hay que trabajarlo. Y aparte que no solo, o sea, no va a ser suficiente con las medidas cautelares, digamos, las medidas del protocolo como tal. O sea, en muchas ocasiones el centro lo que puede hacer es separarles, que tomen distancia, que no estén dentro del mismo grupo, que no suban por las mismas escaleras, que no estén en la misma clase, que no vayan al recreo juntos, o incluso separarles, cambiarles de centro a uno de los dos, ¿no? Pero esas dos partes van a necesitar una gran gestión por detrás del acoso en sí y del problema subyacente, evidentemente. Esto no es solo tomar medidas y listo, ¿no? Las medidas del protocolo, digamos, de separación o de cómo sea el protocolo del centro. Al final vamos a necesitar una gestión emocional, una ayuda, un apoyo, una intervención de un profesional que nos ayude en esto. Esto es la base, y a veces digo que es lo primero que hay que empezar a hacer, aparte de lo que se vaya haciendo a posteriori o durante todo ese bloqueo, ¿no? De alguna manera frenada, sí, que al final, pues, oye, que ir a un psicólogo, ir a un coach, a una persona especializada en estas cosas, no es nada malo. Hay que cuidar nuestra salud mental, y con el confinamiento se ha visto mucho que hay que cuidar esa salud mental, y tanto como menores como adultos, y que no pasa nada, o sea, todos necesitamos ayuda, para eso tenemos gente que se dedica a ello y que sabe hacer cosas todo al respecto, y para adelante, o sea, será el mejor regalo que le puedes hacer al menor, o a ti mismo o a ti misma, al respecto, o sea, cualquier ayuda que necesites, cógela, súmela. Eso es porque además hay muchos adultos. Cuando llegamos a la etapa adulta, en muchas ocasiones hay un problema en nuestra vida, una depresión, un trastorno de ansiedad,
algo que nos hace parar y en muchas ocasiones lo que hay detrás es una cosa que nunca se vio, nunca se habló, nunca se trató y tiene que salir a la luz. Eso hay que hablarlo, hay que tratarlo, hay que poner herramientas, ¿no? A posteriori, por supuesto, porque igual han pasado 15, 20 años, pero es necesario, porque al final eso crea ahí una herida y un trauma probablemente que hay que sanar. Si no, es algo que nunca te va a dejar avanzar, nunca te va a dejar seguir hacia adelante. Y al final repetirás patrones, repetirás conductas Efectivamente. y al final todos evolucionamos, todos estamos creciendo y es necesario a veces trabajar esos puntos. Yo, desde que me formé como coach, no he dejado de hacer sesiones, no he dejado de trabajar cosas porque veo y nosotros le llamamos melones, ¿no? Que se me abre un melón a trabajar y voy a por ello y lo trabajo y ya está. O sea, yo a día de hoy, aún a veces me salen cosas de acoso escolar que sigo trabajando porque se han aflorado ahora de golpe por cualquier situación que haya vivido y es necesario trabajarlo y me lo he trabajado. Porque si no, ya te digo yo que ni siquiera estaría trabajando ahora con menores que están viviendo por lo mismo porque de golpe se me activa el disparador y ya te pueden venir recuerdos, te pueden vivir experiencias de todo eso que has sufrido y es necesario. Al igual que cuando tienes pareja, esa persona te puede activar ciertas memorias, recuerdos. También, sí. El tener hijos te hacen de espejo, ¿no? Con esas situaciones y al final muchas familias vienen a sesiones porque no hay esa conexión entre padres e hijos porque les está conectando con algo y hace de disparador, entonces es una conexión que no puede suceder porque me está presentando justo aquello que a mí no me dejaron ser, eso que yo no pude hacer, eso que yo tanto quería y no pude, o le estoy forzando a ser eso que yo quería y no pude, o ir por ese camino que a mí me obligaron, entonces he normalizado, ¿no? Que es el camino y como mi hijo pone límites y no me deja seguir, pues tenemos problemas, evidentemente, ¿no? Pero sí, hay muchas situaciones en la vida que despiertan nuestros disparadores y al final, yo siempre lo digo, los profesionales que nos dedicamos a esto, también vamos a terapia. Claro. Y no pasa nada y por esa terapia probablemente estamos aquí. Porque yo tampoco ayudaría a adolescentes si no hubiera tenido una adolescencia difícil. Entonces, por eso llegamos aquí. Se me ha despertado la jauría en casa, perdón. Pues muchas gracias, Cristian. Ha sido un placer grabar esta píldora contigo. Creo que nos ha quedado muy completa, que hemos tratado un montón de puntos. Creo que ha quedado de manifiesto que educar en el respeto y en la autonomía y los límites desde que son muy pequeñitos es súper importante, ¿no? Y nada, dinos dónde podemos encontrarte, tanto en redes como página web. Pues me podéis encontrar en Instagram, en TikTok como PonFinalAcoso, donde ahí subo todas mis vivencias, experiencias y tips que se puedan ir trabajando con temáticas diferentes que hemos ido hablando hoy. Y en mi página web, cristianmasdeo.com, donde ahí también está toda mi información y mis servicios que ofrezco, tanto procesos de intervención, sesiones de coaching o talleres que imparto y que impartiré en centros escolares sobre todas estas temáticas para abordar y prevenir de alguna manera pues todos estos conflictos. Genial, Cristian, pues muchísimas gracias. A ti. Y a vosotros, comunidad, nos vemos en la siguiente píldora.